Hay lugares en los que el tiempo no avanza, donde los ecos del pasado siguen respirando entre paredes frías y pasillos interminables. En el corazón de Bogotá se levanta una mole gris, olvidada por el gobierno y por los médicos, pero no por los muertos. Este es el Hospital San Juan de Dios, un sitio donde la ciencia y el sufrimiento convivieron durante siglos, y donde dicen, aún se escuchan los lamentos de quienes nunca lograron salir. Todo comenzó en 1964, cuando la ciudad apenas se conocía como Santa Fe de Bogotá. El arzobispo Juan de los Barrios fundó un pequeño hospital para atender a los enfermos y desamparados. Era un acto de caridad, pero también el inicio de una historia teñida por la enfermedad, el dolor y la muerte. Durante años, monjas y hermanos hospitalarios atendían a los moribundos, muchos de ellos víctimas de epidemias sin cura. Los cuerpos se apilaban en salas húmedas y los rezos se mezclaban con los gritos de los enfermos. Los cronistas de la época decían que el olor a muerte nunca abandonaba sus muros. Quizás por eso, con los siglos, el lugar empezó a ganarse otro nombre entre los bogotanos: la casa donde el alma no descansa. Con los años, el San Juan de Dios se convirtió en el centro médico más importante de Colombia. Por sus pasillos desfilaron soldados heridos de guerra, víctimas de epidemias y madres agonizando en partos imposibles. Y también miles de almas que no lograron salir con vida. Durante el siglo XX, el hospital también fue símbolo de ciencia y esperanza. Aquí se practicaron las primeras cirugías cardíacas del país. Se identificaron síndromes clínicos y los estudiantes de medicina aprendían entre cadáveres reales y murmullos nocturnos que, según ellos, no siempre venían de los vivos. Quienes trabajaron allí cuentan que los quirófanos parecían tener vida propia. Las luces parpadeaban sin explicación. Los monitores se encendían solos. Los internos aseguraban escuchar pasos detrás de ellos cuando todo el pabellón estaba vacío. Un médico jubilado confesó una vez que había un corredor al que nadie quería entrar después de medianoche, pues se sentía una presencia, algo que te miraba desde el fondo, pero que no podías ver. El declive comenzó en los años 90. Con la Ley 100 de 1993 el sistema de salud cambió y el hospital, que dependía de fondos públicos, empezó a desangrarse lentamente. Faltaban medicamentos, se fueron los médicos, se cerraban pabellones enteros. Y poco a poco, la vida se extinguió en sus salas. En el año 2001, el hospital cerró definitivamente sus puertas. Pero muchos dicen que nunca se vació del todo. Guardias de seguridad y curiosos que han entrado después del cierre aseguran que al caminar entre los pasillos oscuros se escuchan lamentos, murmullos, el chirrido metálico de camillas que se mueven solas. El aire está tan helado que algunos dicen sentir el roce de manos invisibles sobre la piel. Pero si crees que lo más escalofriante del San Juan de Dios quedó en sus días de abandono, estás equivocado. Porque cuando cae la noche sobre sus ruinas, el hospital despierta.
Los pasillos vuelven a respirar, las puertas chirrían como si alguien intentara salir. Y entre las sombras todavía se escuchan los ecos de quienes nunca lograron irse. A continuación conocerás las historias más espeluznantes del Hospital San Juan de Dios. Relatos que han pasado de boca en boca entre vigilantes, enfermeras y curiosos que juraron no volver jamás. Prepárate para adentrarte en los rincones donde el silencio grita y donde la muerte nunca cerró su turno. Cuentan los antiguos empleados que cuando el hospital aún funcionaba, había una monja que nunca abandonaba su turno. Vestía un hábito blanco inmaculado y caminaba con una bandeja de medicamentos entre las manos, siempre con el rostro cubierto por un velo. Nadie sabía su nombre, pero todos la conocían. Se decía que aparecía en momentos de agonía, cuando un paciente estaba a punto de morir. Algunos afirmaban haberla visto acercarse a las camas, murmurar una oración y luego desaparecer entre los suspiros del moribundo. Lo inquietante era que nadie del personal la conocía oficialmente. No estaba registrada en los turnos, ni en las listas de enfermería, ni en las órdenes religiosas. Una enfermera que trabajó allí en los años 80 contó su experiencia una noche de guardia. Ella cuenta que había un paciente muy grave en la sala de infecciosos. Ella se había quedado dormida unos segundos y cuando abrió los ojos, vio una monja parada junto a la cama. Le tomó la mano, susurró algo y se dio la vuelta. Ella se levantó rápido para alcanzarla, pero se metió en una habitación que llevaba años sellada con ladrillos. Cuando ella logró abrirla con ayuda, solo había polvo. Y el paciente ya no respiraba. Desde entonces muchos aseguran que esa monja sigue allí, incapaz de abandonar el lugar donde murió. Los vigilantes dicen que en las madrugadas más frías pueden oír el tintineo metálico de una bandeja que cae al suelo y el sonido de pasos suaves alejándose hacia los pabellones del fondo. Pasos que nunca llegan a ningún lado. Hay un pabellón en el antiguo hospital que nadie quiere custodiar. Le dicen el quirófano viejo. Una sala donde hace décadas se realizaban operaciones experimentales, trasplantes imposibles y autopsias en condiciones precarias. Con el tiempo el techo se agrietó y los equipos quedaron cubiertos de polvo y óxido. Y las familias quedaron fijas como testigos silenciosos de los últimos gritos que escucharon. Un vigilante que trabajó allí después del cierre relató que cada noche escuchaba lo mismo: el sonido metálico de bisturís cayendo, murmullos de médicos discutiendo y el sonido de una lámpara encendiéndose sola. Una madrugada, cansado del miedo, él decidió entrar y enfrentar lo que fuera que producía aquellos ruidos. La puerta del quirófano se abrió con un crujido. Dentro, el aire estaba muy helado y olía a formol. Y además de eso, las luces del techo titilaban. Y en medio de la sala, bajo una lámpara, había una silueta humana. Parecía un cirujano con bata blanca, pero estaba cubierto de manchas oscuras y su rostro no tenía ojos.
El vigilante corrió hacia la puerta, pero antes de salir, escuchó una voz profunda detrás de él que le susurró: "Shh, no interrumpas la operación". Esa fue su última noche de trabajo, pues renunció al día siguiente. Desde entonces dicen que si uno se atreve a pasar cerca del quirófano, puede oír claramente el sonido del bisturí cortando la carne, aunque allí ya no se opera a nadie. En los sótanos del hospital, donde la luz apenas llega, está la morgue. Un pasillo estrecho lleva a una sala donde aún descansan camillas oxidadas, refrigeradores cubiertos de moho y etiquetas con nombre que ya nadie recuerda. Es el lugar más temido del San Juan de Dios. Incluso los exploradores urbanos evitan quedarse mucho tiempo allí. Uno de ellos, un fotógrafo aficionado al abandono, entró una noche para documentar el lugar. Según su relato, mientras tomaba las primeras fotos, empezó a sentir que alguien lo observaba desde la oscuridad. Pensó que era su mente jugando con él, hasta que escuchó un golpe en seco, proveniente de una de las gavetas de los cadáveres. Él se acercó y el sonido se repitió más fuerte. Tomó una foto con flash y en ese instante escuchó nítidamente una voz que le susurró al oído: "Aquí seguimos curando". El hombre salió corriendo del hospital y no volvió jamás. Pero cuando revisó las fotos en su casa, encontró algo que lo hizo borrar todas las imágenes. En una de ellas, detrás de él, había una figura alta, delgada, con un delantal manchado de sangre, observándolo desde la penumbra. Hoy el San Juan de Dios sigue en pie, pero solo como un esqueleto de lo que fue. Las ventanas están rotas, las paredes descascaradas y los techos cubiertos de moho. Aún así, quienes se atreven a entrar dicen que el lugar aún está vivo. Las luces se encienden sin electricidad. Los ecos de pasos recorren los pasillos. Y si te atreves a quedarte en silencio, puedes oír como alguien respira cerca de ti, aunque estés completamente solo. Algunos trabajadores aseguran que en las madrugadas se ven hombres moviéndose detrás de las ventanas del segundo piso, pero cuando suben no hay nadie, solo el frío y ese olor metálico a desinfectante y sangre vieja que parece salir de las paredes. Dicen que el San Juan de Dios no está abandonado. Dicen que sigue funcionando, solo que ahora atiende a otro tipo de pacientes, los que ya no tienen cuerpo, ni nombre, ni descanso. Si algún día pasas frente al edificio, no mires por las ventanas. Dicen que a veces una figura blanca te observa desde adentro. Y si te detienes demasiado tiempo, puede que te devuelva la mirada. Por favor, deja like y suscríbete si te gustó este video, porque aún quedan muchos lugares donde la oscuridad tiene memoria. Y aquí te las contaremos todas. Yo soy Juancho RC y esto fue El Horror del Hospital San Juan de Dios.